Hola, buenas tardes. Qué placer estar aquí. Como les comentaba Joel, yo soy Jennifer Rivera y tengo el honor de ser la moderadora. Queremos comentarles también que estamos representando a Equifax y nuestro objetivo hoy es explorar un tema muy importante. Como pueden verlo en pantalla, el impacto de ciberseguridad y cómo transformamos el riesgo en oportunidad. Básicamente queremos hablar sobre cómo pasamos de una postura reactiva a una postura centrada en vulnerabilidades hacia un enfoque proactivo que transforma los riesgos en oportunidades. Entonces, ahora permítanme presentarles a los panelistas con un poco más de detalles. En primer lugar, tenemos a Dani Chávez. Dani es vicepresidente de detección y respuesta en Equifax y dirige equipos globales en la misma. Tiene más de 15 años de experiencia liderando estas operaciones globales y es reconocido por su enfoque de excelencia, automatización y desarrollo de talento. Algo también muy importante es que Dani forma parte de la junta directiva del CyberSec Cluster, donde impulsa la formación y resiliencia cibernética de nuestro país. Después tenemos a José Pacheco. José es manager de seguridad de SOC y redes con más de 7 años de experiencia en el sector. José se destaca por haber elevado los controles de seguridad perimetral de un 74% a un 98% y por su trabajo en integración y liderazgo de automatización e inteligencia artificial. Después tenemos a Joel Apu. Joel es líder y manager de seguridad ofensiva, tiene un enfoque sólido en pentesting web y también en desarrollo de software, tiene más de 9 años en la industria y también es reconocido por diferentes certificaciones en nuestra área. Finalmente tenemos a José Sloan. Sloan es un líder técnico para el Departamento de Detección y Respuesta a Incidentes y también lidera las operaciones de Purple Team en nuestra empresa y tiene casi una década de experiencia en el campo de ciberseguridad. Entonces, como ven, tenemos expertos de alta calidad. Gracias a la experiencia de ellos, esperamos que hoy tengamos una conversación que nos permita mostrar cómo transformamos entonces los riesgos en oportunidades y fortalecimos la seguridad y resiliencia de nuestra organización. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poquito de negocio. Hablemos cómo hacemos posible o cómo logramos que la ciberseguridad se convierta en un facilitador estratégico para la organización. Bueno, buenas tardes a todos. Un montón de caras conocidas, eso es buenísimo. Para contestar la pregunta, pero antes también yo creo que un disclaimer importante, porque aquí todos los que veo por lo menos son hardcore de cyber, ¿verdad? Y gente que está muy metida en la parte técnica. Algo que estamos tratando y que queremos dar con esta charla es también dar a entender que el riesgo, por más que muchas veces nosotros lo vemos como la parte aburrida, es lo que realmente dirige todo lo que la mayoría de la gente que está aquí le gusta, ¿verdad? La parte operativa, el red teaming, la parte de blue team, pen testing, etcétera. Entonces, a nivel estratégico, para mí una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es aprender a comunicarnos con la gente que toma decisiones, y esa es la parte que en mi experiencia como el responsable de una parte muy técnica, digamos, en una empresa global, el SOC, cuesta manejar las expectativas entre lo que la gente en la operación quiere, lo que un blue teamer quiere, lo que un red teamer quiere, dentro de lo que saben, han estudiado y quieren lograr hacer, y las oportunidades o lo que el negocio quiere. Y hay empresas de todo tipo y hay empresas enfocadas en seguridad donde la alineación estratégica entre la parte operativa y la parte de negocio van de la mano, pero hay otras empresas, como es el caso de la nuestra, donde la empresa no vende seguridad. Entonces, hay que entender que somos en mucha parte para el negocio una piedra en el zapato. A nadie le gusta tener que hacer doble factor de autenticación porque al cliente, que es el que paga, le causa 2 minutos de estrés y no entiende nada de seguridad. Y entonces seguridad vive peleando porque ocupamos poner controles básicos y el negocio solo quiere hacer más plata. Y nosotros nos hemos enfocado, y lo digo de forma generalizada, pero hay excepciones, en defender los puntos que nos molestan en el día a día. ¿Qué tal firewall no sirve? ¿Qué tal detección tira muchos falsos positivos? ¿Que encontramos tal vulnerabilidad? Etcétera. Y a la hora de comunicárselo a los tomadores de decisión, que son los que últimamente importan, porque son los que nos van a decir el sí o el no, o aceptar el riesgo, que es lo que estamos haciendo aquí,
las cosas se complican. Entonces, en primera instancia, para mí, yo creo que si algo podemos hacer es aprender a comunicar ciberseguridad, la parte operativa, y traducirlo a negocio. ¿Cuáles son los riesgos? Estas vulnerabilidades que estoy viendo son riesgosas para estos assets que son los más importantes de la empresa porque son los que nos generan más negocio. Tenemos tal cantidad de malware que estamos viendo en el equipo del SOC que están siendo dirigidos por medio de phishing emails a tal unidad de negocio que vende tal cosa. Ese tipo de comunicación, no tanto los hashes y los binarios y hablar en Linux o hablar, que poner las cosas que usted dice, si quiere poner Python, a la gente que toma negocio no le importa eso, ni siquiera lo entiende. Entonces, simplificarlo es una parte importante y poder traducir eso y que sea parte de un feedback loop de lo que vemos en la operación llega al negocio. Justamente esta semana que pasó, conocí al jefe nuevo que voy a tener ahora y me dijo en la primera reunión que tuvimos que todos los días quiere una reunión de 15 minutos conmigo a las 7:30 de la mañana. Y me dice, ustedes son los ojos y los oídos de esta operación. Todo lo que pase yo tengo que saberlo. Y ahí es donde uno se da cuenta que qué es lo que le va a llevar uno todos los días a las 7:30 de la mañana puede hacer la diferencia para nosotros o para el negocio. Y ahí hay que empezar a buscar qué es lo que es más riesgoso para la organización y cómo lo presentamos. Por ahí yo creo que se puede empezar y hay mucho más que podemos abarcar, pero por ahí. Excelente, Dani, así es. Entonces nos quedamos con que la comunicación es muy importante. Y también basado en lo que mencionabas en cuanto al SOC, hablemos un poquito ahora del papel de gestión de SOC e incluso WAF y entremos a hablar un poco de inteligencia artificial y automatización. ¿Cómo o qué papel juega la inteligencia artificial y la automatización en los tiempos de respuesta para transformar el riesgo en oportunidad? Sí, bueno, creo que la inteligencia artificial definitivamente viene a ser, como fue la automatización antes con los SOARs, viene a ser un cambio muy grande en la forma en cómo nosotros respondemos o estamos en nuestra operación. Creo que es fundamental tener un framework de cómo vamos a trabajar inteligencia artificial. Creo que ahora es un boom, ahora simplemente todo el mundo quiere estar haciendo todo con prompts, que aquí esto me ayuda a hacer la cosa más fácil, que voy a ser un agente que va a simular cómo funciona Triage. Creo que todo el mundo quiere adentrarse muy rápido sin pensar, como dijo Dani, empezando con la parte de riesgos. Hay que entender muy bien qué es lo que el negocio quiere y cómo nosotros vamos a explicar al negocio en qué le sirve tener automatizaciones y qué le sirve tener inteligencia artificial. Y creo que mucho va, como nosotros en Equifax hemos hecho, es dar KPIs que podemos comunicarnos claramente con el negocio. Por ejemplo, para un SOC, tener un MTTR bajo y un MTTF bajo es fundamental. Si nosotros a la par de eso juntamos automatización e inteligencia artificial, podemos justificar muchas decisiones que queremos tomar. Yo creo que me faltan muchas veces que tengo conversaciones con gente de Bluetooth que dice, pero José, es que podemos hacer esto y solamente es una automatización, pero hay que saber cómo acomodar eso para el negocio para decir, como sí, vamos a invertir en esto y vamos a tener este output que va a ser efectivo para el negocio. Y volviendo a la parte de framework, creo que es súper importante en esa parte de inteligencia artificial porque no, he visto mucha gente que simplemente toma el salto, pero no estamos pensando en cómo trabajar en equipo. Y vuelvo a tomar un punto que dijo Dani, la comunicación. Si no estamos trabajando con los equipos que van a hacer el deployment en la nube, el equipo que hace la automatización, no vamos a poder dar una solución que realmente sea robusta y que pueda dar lo que nosotros estamos buscando. Entonces, creo que esos son temas que no me extraña que también los compañeros toquen. Vamos a seguir hablando de comunicación, de poder hablar con los stakeholders para poder dar esas decisiones que realmente den valor a la organización. Entonces, resumiendo un poco, sí creo que automatización e inteligencia artificial va a ser la parte que cambie a un SOC. Creo que si están manejando un SOC es fundamental que comiencen a ver estas soluciones y ver cómo las pueden utilizar. Realmente no se ocupa mucho equipo para poder ir viendo cómo se mejora un proceso. Creo que nosotros hemos visto resultados muy favorables de simplemente darle una alerta y dejar que el AI pueda pensar. Obviamente hay mucho detrás, no es tan fácil como nada más dárselo, pero creo que es muy prometedor lo que nos viene a dar esta tecnología. Para agregarle algo importante también en esto del AI y que he estado viendo, yo veo un montón de gente de varias empresas y quisiera creer que todos sufrimos del mismo problema, pero uno de los problemas más grandes en empresas, principalmente muy grandes, es el manejo del inventario y saber realmente qué es lo que tengo, qué tiene sistemas, qué tiene agentes, qué funciona, qué no funciona. Yo creo que con el AI es una de las herramientas que nos puede ayudar a ir creando esos inventarios y tener inventarios más actualizados, más al día
y que nos ayuden también a proteger y definir mejores los riesgos. Bueno, y punto importante, también aprender a nadar en ese montón de alertas que tenemos todos los días. Creo que eso definitivamente también nos va a ayudar. Nada más para aportar aquí también, la automatización nos ayuda a acelerar la respuesta, ¿verdad? Pero si automatizamos procesos que no están bien definidos, entonces lo que vamos a hacer es acelerar el caos, ¿verdad? Entonces es muy importante comprender bien el flujo de nuestros procesos para, con la ayuda de la herramienta que es la automatización, podamos acelerarlo de la manera adecuada. Excelente, muchas gracias. Y ahora que mencionan procesos, podemos hablar incluso de un proceso, pero refiriéndonos ahora a seguridad ofensiva. Hablemos un poco de pentesting, cómo contribuyen los pentests o cómo agregan madurez en la seguridad. Qué responsabilidad hablar de Offensive Security, que sabemos que mucha gente quiere especializarse en el área y alrededor de personas enfocadas en la parte defensiva. Pero básicamente, hablando de riesgo, que es el tema principal que tenemos aquí, creo que muchas veces malinterpretamos la parte de seguridad ofensiva, tanto Pentesting como Red Team, en que nuestra misión final es encontrar vulnerabilidades. Y en cierta parte sí, pero ¿cuál es el motivo detrás de eso? Que creo que es lo más importante. ¿Para qué encontramos vulnerabilidades nosotros como pentesters, como Red Team? ¿Para qué sirve eso? Al final lo que estamos buscando es reducir el riesgo a exposición de un ataque de la empresa. Entonces, desde pentesting no solo encontramos vulnerabilidades, eso es parte de lo que hacemos, pero también educación continua, el testeo de las implementaciones que se hagan, desde Red Team también probar la parte de training, cómo estamos en la parte de security awareness. Entonces, al final, sí buscamos vulnerabilidades, pero ese no es el objetivo final. Lo que hacemos desde seguridad ofensiva en generar esa madurez, esa seguridad más proactiva, es reducir el riesgo, buscar vulnerabilidades antes de que sean explotadas, pero no nos deberíamos de quedar ahí, sino que deberíamos ir un paso más allá de realmente cómo convertimos una vulnerabilidad en reducción de riesgo. Desde pentesting puede ser, si nos enfocamos en la parte de aplicaciones, puede ser educación a la parte de los equipos de desarrollo de aplicaciones, cómo les enseñamos qué es un Broken Access Control, qué es un IDOR, cómo esto puede ser explotado, cómo existen otro tipo de vulnerabilidades que pueden ser explotadas, ¿verdad? No es solamente reportar esto, sino también va la parte de educación, de cómo ayudamos también a cambiar, a hacer un shift left en la seguridad y dar ese feedback lo más pronto posible a los desarrolladores, también viene a reducir riesgo. El comunicarnos con otros equipos, como trabajar colaborativamente con un WAF, con el SOC, eso también viene a reducir riesgo. Entonces, muchas veces vemos Offensive Security en cómo funciona a nivel organizacional y lo vemos como personas que encuentran vulnerabilidades, pero yo creo que hacemos más que eso, y es reducir el riesgo a la exposición de que alguien pueda explotar ciertas vulnerabilidades y transformamos esos riesgos que encontramos nosotros en oportunidades. ¿En oportunidades de qué tipo? De educación, en oportunidades de mejora de controles y en oportunidades de detecciones, en general de training que se pueden implementar. Así es como desde la parte de seguridad ofensiva no solo encontramos vulnerabilidades, sino que nos enfocamos en reducir riesgo y ese riesgo que encontramos, convertirlo en una oportunidad de mejora, de crecimiento, madurez y aprendizaje para la empresa. Excelente, así es. Entonces, como ven, hasta ahorita hemos visto negocio, hemos hablado también de un equipo de seguridad defensiva y Joel que nos acaba de compartir su perspectiva desde la seguridad ofensiva. Nos falta algo, ¿verdad? Falta el Purple Team. ¿Cómo colabora la sinergia entre el Red Team y el Blue Team? Bueno, es común que se vea en múltiples organizaciones donde los equipos de seguridad ofensiva y los equipos de seguridad defensiva trabajan y hacen un muy buen trabajo, pero de manera aislada, ¿verdad? Cada uno con lo suyo y se enfocan en el progreso de sus tareas y de sus aportes a la organización. A la hora de eliminar esos silos o esos aislamientos, ¿verdad?, entre equipos y ponerlos a trabajar de una forma colaborativa cuando los equipos trabajan juntos, entonces
da espacio a el crecimiento de la madurez mediante la colaboración. Se vuelve una organización o un departamento de ciberseguridad más maduro a través del aprendizaje que obtienen los distintos analistas de los múltiples equipos cuando están trabajando de manera conjunta. Entonces, esta sinergia, ¿verdad?, de trabajar de manera conjunta nos da múltiples beneficios. Nos da beneficios en el aspecto técnico, ¿verdad?, donde tenemos una mejora en la calidad de las detecciones, en la precisión de las detecciones. Asimismo, tenemos una reducción de falsos positivos que nos ayudan a disminuir la fatiga de nuestros equipos, como el SOC, por ejemplo. Y bueno, en el aspecto operacional también tenemos beneficios, donde el hecho de que los múltiples equipos puedan exponer sus procesos y procedimientos de manera conjunta hacen que podamos hacer que encajen. No tiene sentido que el Red Team haga por este lado sus cosas y el Blue Team haga por el otro lado las suyas, donde los procesos no encajan, ¿verdad? Entonces, este framework, que al final el concepto de Blue Teaming es abstracto, es un framework, una metodología de trabajo, nos viene a ayudar a que se operacionalicen los procesos de los múltiples equipos de la forma más eficiente, ¿verdad? Y también nos trae beneficios en el aspecto cultural. Culturalmente tenemos ventajas por el hecho de incrementar la colaboración. Cuando sentamos a los distintos equipos a trabajar juntos y a colaborar entre sí, entonces estamos afectando solamente positivamente a la organización, ¿verdad? Entonces, sí, esta sinergia al final nos trae múltiples beneficios, nos permite mejorar las métricas, nos permite medir mejor y nos permite demostrar el progreso y la efectividad de nuestro programa a un equipo de liderazgo. Al final, tenemos que entender que el enemigo no está en el otro equipo, nosotros trabajamos juntos, el enemigo está afuera. Solo para agregar a lo que dice Sloan, creo que algo que mencionó Sloan y que me gustaría solo mostrar desde otra perspectiva es cuando hablamos de retroalimentación. Creo que de seguridad ofensiva, el podernos ver en logs, ¿verdad? Eso es ver cómo nos vemos, ver cómo se ve un ataque, ver qué es lo que ven de nosotros, pues nos da una retroalimentación de qué estamos haciendo, cómo nos estamos mostrando, qué deberíamos de hacer, cómo deberíamos de ocultarnos. Eso también nos ayuda a hacer retroalimentación constante. Creo que también mencionaba Sloan, este tipo de frameworks nos ayudan a crecer tanto en la parte de defensiva como ofensiva, porque como decía, el poder vernos en logs nos da retroalimentación de qué estamos haciendo, pero también el decirle tal vez al equipo de Blue, esto es lo que estoy haciendo y así es como lo están viendo ustedes. Entienden qué es lo que está pasando después cuando ven ese log, ¿verdad? ¿Qué es lo que está tratando de hacer la persona cuando está ejecutando eso? Entonces creo que retroalimentación y crecimiento constante de los dos equipos es consecuencia de eso también. Claro, y de hecho hay algo que quiero rescatar y es que una de las fases más importantes, tanto en el Blue Team como en Pen Test Team, ¿verdad? Es la fase posterior. ¿Qué es lo que hacemos después de la simulación, después del engagement, ¿verdad? Este post-incident analysis y las lecciones aprendidas, cómo hacemos el traqueo de las lecciones aprendidas y cómo las vamos a poner en práctica o vamos a llevar las acciones que se ameritan por estas lecciones aprendidas en práctica, ¿verdad? Entonces ese assessment posterior es de suma importancia tanto en engagements de Red Team, de Pentest Team o de Purple Team. Y también quiero hacer hincapié, antes de que terminen, que es no solamente involucrar a los equipos de cyber, es también involucrar a equipos de ingeniería y la otra empresa. O sea, creo que, estoy seguro que están al tanto de los supply chain attacks que hemos tenido. Tenemos Salesforce, y se me va a nosotros, pero hemos tenido bastantes también en PM, gracias. Ajá. O sea, realmente ocupamos expertos en otras áreas en donde realmente cyber no somos los expertos. Tal vez nosotros no sabemos cómo este Kubernetes fue hecho, pero ocupamos
ese feedback de los equipos de ingeniería, en donde ellos puedan compartir con nosotros y darnos cuenta que realmente nosotros estamos investigando lo que es correcto o estamos testeando realmente lo que es correcto. Entonces creo que esta parte del Purple Team es colaboración, pero solo colaboración creo que a nivel empresarial. Entonces creo que los invito a intentar esos procesos, porque realmente nosotros hemos tenido, creo que un feedback bastante positivo, la verdad, de todo esto. Y volviendo al tema inicial del negocio, yo creo que estos son ejemplos claros de a dónde hay que llevar la conversación en cada lado. Todo lo que acaban de hablar ellos es increíble y es la parte operativa y es lo que les gusta, pero al negocio no le significa nada. Entonces, cuando uno hace todo ese proceso por detrás y es capaz de llegar y decirle al negocio, mire, negocio, hicimos pruebas con nuestros equipos internos y nos dimos cuenta que Oracle, solo porque José lo dijo, usamos Oracle en todas estas partes del negocio, ya tenemos pruebas de que son un riesgo, se pudieron atacar, pudieron entrar, pudieron hacer lo que sea que hayan podido hacer, ocupa tanta plata para arreglar eso, aquí están las pruebas. Es diferente a nada más llegar y decirle hay una nueva vulnerabilidad y todo lo que hay en Oracle tiene que parcharlo y todo el mundo tiene end of life y nadie quiere actualizar nada. El negocio ocupa saber por qué la plata que seguridad le está pidiendo es importante y cómo mitiga o para qué sirve. Y yo creo que esas son partes que también en este feedback operativo / estratégico es donde se empieza a poner en la mesa seguridad como un socio estratégico de las empresas. Y es que eso es lo que al final tiene que ser el cambio de mentalidad. El mundo cambió, la era digital cambió, los negocios viven 100% en la parte digital y seguridad no puede ser el seguro o la póliza que se usaba o que era antes, tiene que ser... y por eso los CISOs ahora reportan a los CEOs, ¿verdad? Porque tienen que escucharlos y tomar decisiones basadas en eso también. Claro, Dani, basado en eso que dices, entonces, ¿qué recomendaciones podríamos dar para alinear a los equipos técnicos y la alta dirección para potenciar la ciberseguridad? Yo creo que voy a seguir con el mismo tema. Primero, comunicarse. Eso es lo más fácil y lo más difícil de hacer, porque es muy difícil cambiar lo que a la gente le gusta. Pero yo creo que la alta gerencia se está empezando a dar cuenta de lo importante que es, ya no forzado, sino porque lo ven de primera vista. Cuando la gente lo experimenta, todo es más fácil. Y ahora todo el mundo tiene algún ataque en algún momento que hace que todo el mundo pierda el sueño. Y eso ya lo están empezando a ver. Tiene que seguir siendo una forma de presentar. Yo creo que las métricas en seguridad, José hablaba de MTTR y Mean Time to Respond y Close y Contain y todo eso, pero siguen siendo métricas muy operativas que para el negocio no significan nada. Entonces es alinearlos y basado en riesgo. No es lo mismo decirle al CEO de la empresa que tuvimos ataques en Oracle, pero que no pasó de initial stage o no sé, de initial access y después se paró, a decirle, ahí sí, tenemos web tools en servidores de producción y hay data exfiltration, y son conversaciones diferentes y entonces las métricas, cómo comunicamos las cosas, tienen que ser diferentes. Pero de nuevo, voy a volver al punto, la comunicación es número 1, pero número 2 es saber qué es lo que importa. Somos el juego del portero, ¿verdad? En la parte de seguridad, no importa si es ofensiva o lo que sea, cualquier gran torta que pase es culpa de seguridad. Y nadie ve todo lo que sí se para, todo lo que no realmente pasa o pueden pasar a hacer cosas peores. Entonces, tener un breakdown, tener un inventario claro y tratar de decirle a la gente, esto que es lo que más le importa a la empresa, es donde más lo tenemos asegurado y podemos aceptar más riesgos en estos otros lados, porque pensar que se puede cuidar todo, yo no sé qué piensan, pero a mí me parece que es imposible todo bien cuidado al 100%. Nadie tiene tantísima plata como para poderlo hacer y creo que es complicado. Yo también quería resaltar que creo que una de las cosas que Equifax le ha funcionado mucho es tener controles técnicos muy bien definidos. De hecho, que Equifax fue una de las empresas que los hizo públicos y creo que eso a nosotros nos ha ayudado, por lo menos a mí en la parte de perímetro, que es manejando políticas de IPS y de WAF, el hecho nada más que existe un control técnico que diga, si usted tiene una aplicación externa, tiene que tener WAF y IPS, eso me ayuda bastante porque puedo dialogar y tener estos discursos más fácil. Entonces yo diría que eso también vale mucho la pena invertir en esto, en controles técnicos claros, porque así la empresa sabe medir bien su riesgo y puede tomar decisiones estratégicas o financieras. Claro, entonces nos quedamos con invertir y priorizar. Probablemente muchos de ustedes conocieron Equifax o escucharon de Equifax por un incidente por allá del 2017, ¿verdad? Entonces, ahora hablemos de cómo apoyó el equipo de defensa a posicionar a Equifax en lo que es ahora, una empresa líder en seguridad.
¿Qué acciones concretas tomaron los equipos, por ejemplo, el SOC o los equipos de seguridad que existían en ese momento para potenciar a Equifax? Antes que los equipos, yo sí quiero decir, yo estuve en la empresa desde el 2017 y viví eso, y más que Equifax o los equipos de seguridad, yo creo que es como Costa Rica, porque el talento que hemos tenido desde ese entonces y que hay muchísimos aquí y ahora están en otras empresas y otros vienen y otros van, o sea, se respondió a un incidente de seguridad de un threat actor malicioso nation state, ¿me entienden? No fue un phishing email que se le pasó a alguien, fue algo targeteado y como se ve en las películas. Y yo creo que desde la actitud del equipo en aquel entonces de enrollarse las mangas y ir a aprender, porque realmente eso es lo que estábamos haciendo en aquel entonces, no se sabía muchísimo, no se sabe, no se tiene la información que se tiene ahora, pero el orden y la disciplina y la parte defensiva de crear un SOC y una operación rigurosa y disciplinada que le da la confianza al negocio y posteriormente a los inversores y posteriormente a la empresa. Y la empresa pasó de estar en el suelo, literalmente con las acciones valiendo nada, demandas por todo lado, a otra vez ser una de las 3 más grandes, con las acciones muchísimo más altas que nunca, con revenues todos los quarters más altos que el anterior. Y sí, tuvieron que invertir y fue doloroso, pero ¿qué pasó? Se ganó la confianza de nuevo de los consumidores, porque sin eso no vuelve a pasar. Si Equifax no hubiera invertido 2.5 billones de dólares en tecnología y seguridad, ¿ustedes creen que los grandes bancos del mundo, las grandes, estuvieran con ellos otra vez? No, entonces es confianza, es disciplina y es mostrar el progreso. Nadie puede asegurar que nunca esto va a volver a pasar, pero por lo menos, como decía José, hay controles técnicos, además de que les cayeron todos los auditores del mundo, la parte regulatoria en Estados Unidos, todo. Entonces las reglas del juego son muy claras y usted tiene que sí o sí cumplirlas. Y eso es lo que pasa, digamos, con la empresa y que le garantiza cierto estándar que todos los demás en el mundo de los negocios están dispuestos a medir y a aceptar según donde estén. Claro, Dani, entonces podríamos decir que básicamente esos desafíos locales que enfrentamos para poder posicionar a Equifax como líder en seguridad, en gran parte fue entonces el dinero y la logística. Definitivamente dinero, sí, con dinero todo se arregla más fácil, pero también el orden y el talento. La logística es el resultado de la gente que teníamos trabajando y los procesos que se implementaron. Entonces yo creo que sí, y de nuevo, yo eso lo digo muy, muy orgulloso porque no es cualquier empresa y tras de eso, de una de esas así de grande, que se levanta gracias al equipo de seguridad con un 75% del equipo en Costa Rica haciendo todo lo que se tenía que hacer. Y yo creo que eso es algo muy bueno para todos los que estamos aquí porque sigue hablando del talento que hay en el país, ¿verdad? Sí, nada más para aportar, yo siento que también una característica que puede hacer que Equifax se considere un líder en el mercado en ciberseguridad es el tema de la resiliencia, ¿verdad? Y es como hemos logrado levantarnos después de cada caída, ¿verdad? Después de cada incidente. Una cosa bastante positiva, digamos, para nosotros como analistas, digamos, o como parte del equipo de seguridad, que no es tan bueno para Equifax, es que nos vemos constantemente en la posición de defender ante ataques de peso, ¿verdad? Entonces nos vemos constantemente en esta prueba y error, ¿verdad? Poner en práctica lo que aprendimos la vez anterior, ejecutar y aprender tanto como podamos de este incidente y lo que les comentaba ahora, el traqueo de los lessons learned, ¿verdad? ¿Qué hacemos después de los incidentes? ¿Qué aprendimos? Entonces, siento que el aprendizaje post-incidente ayuda a aumentar la resiliencia y es la resiliencia lo que ayuda a posicionar a la organización como un líder. Así es. ¿Cómo medimos esa resiliencia de la que nos está hablando Sloan? Bueno, ¿qué indicadores existen? Sí, entonces, aquí hay 2 puntos, ¿verdad? Porque podemos medirlo mediante indicadores, como mencionaron los compañeros recientemente, mean time to detect, mean time to respond, y tratar de pues ajustar los procedimientos de forma que estas métricas vayan mejorando. Sin embargo, no solo es midiendo, ¿verdad?
es actuando y es realmente poniendo en práctica lo que hay que hacer en base a las lecciones aprendidas de cada uno de los incidentes. Así es. Ahora, como expertos, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuáles son esas características que debe tener una organización para decir que es segura? ¿Qué caracteriza a Equifax para que nosotros podamos decir que es líder en seguridad? En el caso de, por lo menos de Equifax, es bastante, bueno, es bastante fácil decirlo porque, como les dije, las reglas caras las reglas están claras. Es decir, los indicadores y lo que se tiene que cumplir para que entre en cierta categoría están claramente definidos. Si no los definió Equifax, ¿verdad? Se usan los estándares que se usan en todos lados. Se usa NIST, se usa Mitre, se usa Gartner, todo lo que todo el mundo usa. Entonces, que lo están auditando constantemente, múltiples veces al año, diferentes tipos de auditoría, ayuda a garantizar que esas cosas están pasando. Ahora, no nos engañemos, ¿verdad? Muchas veces, y yo creo que aquí todo el mundo lo sabe, una cosa es pasar un compliance de papel y otra cosa es que lo que usted está en el papel es exactamente igual a como pasa en la realidad, ¿verdad? Y ahí es donde a veces se abren o se pueden abrir portones donde, ok, me están midiendo, pero ¿qué tan bien me están midiendo? Estoy haciendo, pero ¿qué tan bien estoy haciendo? Yo creo que no hay que inventar nada nuevo. En seguridad ya todo lo que se usa o los estándares nos dan esa, valga la redundancia, estandarización que nos permiten medir manzanas con manzanas y papas con papas. ¿Qué tan honestos, qué tan reales, qué tan diligentes somos con nuestras medidas? Es lo que puede hacer la diferencia. Y como lo dije anteriormente, lastimosamente es cierto. En el tema de seguridad la plata juega un papel súper importante y la disciplina operativa juega otro. Usted puede tener la plata para comprar todas las mejores herramientas y todos los tools y todo lo de última generación, pero si sus procesos no se siguen, no se miden, no se controlan, va a ser mucho más difícil poder tener esos indicadores que son los que nos llegan a decir, ok, estamos en esta categoría o en esta categoría o en esta categoría. Yo sinceramente no, o sea, no le doy mucha importancia a esos ratings porque de nuevo, a veces el compliance de papel hace más que el compliance real y operativo, pero es un buen estándar para tener y saber en dónde se está desde mi perspectiva. Sí, y volviendo otra vez al tema de los controles, creo que lo que dice Dani es muy cierto. O sea, el papel le cabe lo que uno le ponga y no necesariamente refleja la realidad. Pero creo que algo que nosotros aquí en Equifax hemos hecho es que estamos buscando maneras de poder automatizar y poder probar esos controles. Entonces, creo que eso es fundamental. O sea, no solamente confiar en lo que dice un papel, un auditor, sino nosotros activamente ir a probar esos controles y decir, ok, sí, realmente aquí están los resultados y esto va de acuerdo con los KPIs que habíamos predicho. Creo que eso es fundamental y creo que la parte de nuevo de automatización y AI va a ayudar bastante en ese aspecto. Y yo ahí quería agregar, pero tal vez no la parte técnica y hablar un poco también de la parte humana. Creo que también en general Equifax en el país ha arriesgado por la generación de talento. Y puedo hablar específicamente de la parte de seguridad ofensiva. Y creo que los que están aquí y han querido empezar en la parte de seguridad ofensiva posiblemente han encontrado la pared que yo encontré en mis 4 años buscando pasarme a la parte de seguridad ofensiva, y es que no hay oportunidades para juniors. O sea, si querés empezar, si querés tener ese primer trabajo en seguridad ofensiva, es difícil de conseguir. Usualmente lo que hay es puestos senior que buscan personas con mucha experiencia, con mucho conocimiento, con muchas certificaciones, y es difícil tener esa primera oportunidad. Al menos en la parte de aquí en Costa Rica pasamos de tener 1 o 2 miembros a hacer un equipo de 6 personas, en donde decidimos no solo contratar un junior, sino empezar con 4, formar talento y pues tener el equipo que tenemos ahora que por ahí andan, que es un equipazo. Realmente yo estoy muy orgulloso de dirigir ese equipo y creo que hemos pasado de no solamente de contratar seniors, que era la costumbre anterior, sino que ahora generamos talento. Y creo que el apostar por la generación de talento es un riesgo, pero que es el tema de la charla, es el riesgo de generar talento, de tener juniors que aprendan del proceso. Lo estamos transformando en oportunidad, que es tener ahora personas que conocen la operación,
que han avanzado y que están creciendo en la operación. No solamente compramos talento, sino que también generamos talento. Y creo que no es algo que solo ha pasado en seguridad ofensiva, sino que bueno, aquí Dani, que creo que es el experto en la parte de generación de talento, lo ha visto en otras áreas, personas que han estado con nosotros, después van a otras empresas, y creo que eso también nos posiciona en ese rango de no solamente tenemos estructura, estandarización, sino que también tomamos el riesgo de generar talento, que eso es que al final lo estamos transformando también en una oportunidad. Y también quiero dárselo. No, dale. Sí, no, nada más como para cerrar aquí la pregunta, yo considero que una organización segura debe tener 3 características predominantes, ¿verdad? Que son la parte de la cultura, la visibilidad y quizá de las más importantes, adaptabilidad, ¿verdad? Entonces, en el aspecto cultural, es esto donde cada miembro de la organización, aquí no estoy hablando del departamento de seguridad, sino de todos los empleados de la organización, tienen claro cuál es su papel en el ámbito de la seguridad, ¿verdad? Entonces, esa parte cultural es muy importante. Un poquito más orientado a lo técnico, específicamente en la parte de detección y respuesta, siento que la visibilidad es imprescindible, ¿verdad? Entonces, saber qué es lo que estoy resguardando es muy importante. Y la parte de la adaptabilidad, ¿verdad? El cambio es constante, siempre van a venir cosas nuevas, van a venir herramientas nuevas, van a venir tecnologías nuevas que van a hacer que las cosas que solemos hacer cambien, y es imprescindible poder adaptarnos. Adaptarnos y trabajar como un solo Equifax, ¿verdad? Algo que caracteriza a Equifax, uno de nuestros valores principales es One Equifax, un solo Equifax. ¿Qué significa esto? Significa que, como ustedes pueden ver ahorita, los panelistas son de diferentes equipos. Tenemos la representación de Blue Team, también Red Team, Purple Team, pero están juntos. Así pasa también en la práctica, en el día a día, en el trabajo. Trabajan como un solo equipo, y por eso esto es una de las cosas que ha contribuido a que Equifax sea líder en la industria de seguridad. Con esto cerramos, pero antes queremos saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el tema. Está súper interesante, en especial porque los panelistas conocen diferentes partes de toda la estructura. Mi pregunta es, para nadie es un secreto que todo lo que tiene que ver con tecnología y obviamente la parte de seguridad, desde el upper management se ve como un centro de costos más que como una herramienta, ¿verdad? Y los líderes generalmente son elegidos desde arriba hacia abajo, o sea, el CEO es el que se encarga de escoger su mano derecha para que hable sobre lo que está pasando en seguridad. Lo que me gustaría ver es, desde la perspectiva de ustedes, si pudieran hacerle una entrevista a esta persona que va a ser su vocero, ¿qué características buscarían en esta persona para que represente lo mejor de los dos mundos, tanto la comunicación como su perspectiva técnica? Bueno, en mi caso, yo creo que es justamente eso, la parte, entre más arriba o más entre más C-level sea, menos tiempo tienen, menos les interesan detalles innecesarios y quieren ir todo al grano. Y seguridad, o la mayoría de la gente en seguridad, es el opuesto de eso. Nos perdemos en detalles, nos metemos en cuantos rabbit holes se encuentren, vamos buscando y decimos muchísimo sin decir nada, pensamos un montón de suposiciones y teorías y tesis que le damos a los SLT members y ellos solo quieren los factos. Y a veces tenemos que acostumbrarnos a decir, los factos es, hemos revisado un 2% de la evidencia y no tenemos nada, pero nos falta 98%. Y a veces, muchas veces, corremos con ese miedo de, uy, me falta 98, voy a orar 6 meses, me están presionando, lo que sea. Yo creo que lo principal para mí es el líder técnico o el líder que se comunica con el SLT, pongámoslo en ese nombre,
tiene que ser mucho mejor comunicador de lo que tiene que ser técnico. En mi opinión, tiene que entender lo suficiente como para poder dar respuestas y no va a decir cada 2 preguntas tengo que ir a preguntarle a mi equipo, pero tiene que hacer la tarea y entender lo suficiente. De nuevo, tengo 6 años de hacer briefing de incident response a SLT members y nunca en la vida me han preguntado nada por un análisis de un log en detalle. Eso me lo puede preguntar el jefe de CyberOps o alguien más específico, pero cuando usted llega donde el presidente de una unidad de negocio a decirle, mire, su compañía tuvo un breach y se robaron tal cosa y esto nunca en la vida les ha interesado, ¿y cuál malware fue? ¿Y cuál APT fue el que me...? A ellos no les interesa eso, no les interesa si es China, si es Rusia, si es alguien en el sótano de la casa, fue esta aplicación que genera esto para su negocio y este es el impacto que usted tuvo en lo que sea, tiempos de producción, plata. Entonces, desde mi perspectiva y lo que más me ha costado, y ojo, yo tengo una ventaja de que probablemente sea la persona menos técnica de todo este room. Entonces he tenido que aprender de gente muy, muy técnica a cómo traducir eso y entonces analogías funcionan y yo hablo de cercas y el guarda y eso porque eso es lo que la gente entiende. Pero es aterrizar la comunicación y dejar de creer que ciberseguridad es una cosa súper, ultra, mega complicada que nadie más va a entender porque sí se puede simplificar muchísimo para lo que a los SLT members les importa. Al grano, directo y a dónde me dolió más. Nada más para ellos. Y también para agregar, y aquí voy a tirarle flores a Daniel, algo que Daniel hace muy bien es que es un habilitador entre la gente de arriba y la gente de abajo. O sea, Daniel no se va a poner a explicarle un log a alguien. Daniel nada más dice, ¿quién fue el que analizó este log? ¿Quién es el experto? Ok, venga la llamada, nos sentamos y le explicamos al SLT cómo es que se hace. Creo que esa persona es lo que hace una cualidad de un líder. O sea, él realmente no se pone a inventar, él simplemente sabe quiénes son los expertos, los pone al frente y los pone a hablar y los tira para arriba. Yo creo que esas son cualidades. ¿Responde eso a tu pregunta? Sí, bueno, tal vez me gustaría ver un poco la perspectiva de los que son como del otro lado. De Joel y Sloan. Claro, a los SLTs hay que hablarles en su lenguaje, ¿verdad? En un lenguaje de riesgo y de negocio. Entonces necesitamos expresar todos estos hallazgos técnicos con una terminología adecuada, por así decirlo, ¿verdad? Vamos a querer hablar de impacto, vamos a querer hablar de continuidad del negocio, ¿verdad? Eso es muy importante y también algo que a mí me parece también que no se practica mucho y es de suma importancia es involucrar a los SLTs en los ejercicios, porque cuando un SLT, un Senior Leadership Member, es parte de ese engagement, de esa simulación y ve con sus propios ojos qué es lo que está pasando, cómo está pasando, su perspectiva sobre el riesgo y su perspectiva sobre la seguridad cambia. Yo creo que, solo para agregar y dando la otra perspectiva, creo que Dani lo dice muy bien, creo que tiene que ser alguien que sea suficientemente capaz de entender la parte técnica, pero también mencionando lo que dice Sloan, que pueda ser capaz de transformar esa parte técnica en impacto, en el tema de la charla que es hacer, o del panel es acerca del riesgo, que pueda comunicarse en términos de riesgo, cómo esto reduce el riesgo, cuál es el riesgo de esto, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, ¿qué características vería yo? Como dice Dani, buen comunicador, que también pueda entender la parte de técnica, pero que también confíe en su equipo. Creo que es importante confianza en su equipo y confianza en la gente que también es la que sabe y está en el día a día. Esas serían las características de mi vocero para el SLT. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos chance para una pregunta más, ojalá un poco más cortita. No, mentiras. Perdón, a Karen la conozco desde hace años, todavía la estoy molestando. Bueno, muy buenas tardes. Muy agradecido por el panel del día de hoy, por los panelistas. Vieras que me entra una duda interesante desde la perspectiva jurídica. Hemos mencionado en varias oportunidades ahora que hay que hacer una combinación entre la parte informática y entre las ciencias jurídicas y entre todo lo demás. De mi parte, vivo en los dos mundos, en el mundo como ingeniero en sistemas y en el mundo como abogado. ¿Consideran ustedes que debido a lo que ha ido sucediendo
cómo ha ido evolucionando el mundo a llegar al punto en el que estamos con ataques constantes, el breaking point que existió después de Conti y el ataque a país, que eso los puso a ustedes en la palestra también y los hizo rockstar de cierta manera. Debería de existir entonces un proceso en el cual existe una fiscalía especializada en la cual todo lo del diario vivir que ustedes tienen se convierta en verdaderos ciberdelitos y verdaderos ciberataques que tengan que ser procesados jurídicamente y donde ustedes como expertos en cada uno de esos puntos tengan que ir a dar cuentas o rendición de cuentas, ya sea como peritos o como auditores, y así como Dani lo dijo, y hablar de cercas y de guardas y de policías y etcétera, para que en el lenguaje cotidiano eso se pueda procesar jurídicamente y podamos empezar a sentar un precedente legal en ese sentido. Pregunto. Absolutamente. Yo creo que ¿Por qué? es totalmente... Vamos a verlo desde dos perspectivas. Si lo vemos desde el lado país y como país, ¿qué queremos hacer? Creo que es absolutamente necesario, porque para ahí van todos los crímenes, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ahora, Costa Rica ha hecho esfuerzos importantes, pero estamos como ahí patinando en política todavía, que si se aprueba la Ley Nacional de Ciberseguridad, que si esta sí, que si esta no, que si la ley de 5G, etcétera. Yo creo que hemos avanzado un poco más rápido operativamente. La parte jurídica está tropezándose, hay intentos, hay ganas, pero no solo como empresa o como desde el punto de vista de trabajador en el lado de la ciberseguridad, sino como ciudadano en general. Yo creo que es absolutamente necesario demandar a quien se le tenga que demandar eso ayer, y también para el país. ¿Qué pasa con las empresas en Costa Rica? Nosotros trabajamos en una empresa que se rige bajo las reglas estadounidenses y hay reglas claras de cuándo uno como empresa tiene que ir a hacer una divulgación de un breach o un ataque, y se cumplen y tienen que hacerlos. En Costa Rica, ¿qué sabe uno? Bueno, no sé, iba a hablar de más, pero hackean instituciones públicas y privadas y salen responsables de esa parte tecnológica diciendo no fue nada, no se robaron nada, y dan una lista de cosas que usted dice, pero suave, mi colilla de pago no quisiera que todo el mundo la tenga, mi récord médico no quisiera que todo el mundo lo tenga, mi parte de pensión no quisiera que todo el mundo lo tenga, y salen abiertamente en televisión diciendo no se llevaron nada, solo su información de EDUS. ¿Cómo? ¿Qué más quieren? En mi cabeza, ¿verdad? Pero en Costa Rica la parte jurídica está tan en pañales, me parece, que es lo que hay, básicamente. Pero sí, absolutamente yo creo que sí debería de ser más clara, más estricta y más que se ejecute también. Sí, le dejamos como tarea a Costa Rica esto, ¿verdad? Bueno, chicos, démosle un fuerte aplauso a nuestros compañeros de Equifax.